Buen día, mis queridos alumnos de octavo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy día nos toca ver la clase de artes visuales, cuyo objetivo es crear ahora su libro álbum, ¿no es cierto? En clase anterior ya habíamos analizado, ¿no es cierto?, cómo se construía un libro álbum, la relación que tenía que ver el texto, ¿no es cierto?, con las imágenes que estaban ahí, ¿no es cierto? Tenía que haber una relación directa, porque no era tan solo una historia, sino que era una historia basada también con imagen, tenían que tener mutua relación. Entonces, primero que nada, ¿qué tengo que tener en cuenta al crear esta historia, ¿no es cierto?, de mi libro álbum? Es importante entender que nuestro producto final, ¿no es cierto?, sea fácil de comprender. El lenguaje que vas a utilizar debe ser acorde al nivel, edad, ¿no es cierto?, de los niños que lo van a leer. Quiero decir que es importante utilizar un lenguaje ameno y accesible. El tema que debes utilizar puede basarse en sentimientos, emociones, deportes o una historia, ¿no es cierto? O un cuento que ustedes quieran modificar. Piensa con respeto y sabiduría. En ese sentido, ¿no es cierto?, a la hora de elegir un tema para tu libro, álbum o cuento, tan solo trata de hacerlo accesible e interesante para las personas que lo van a leer. ¿Cómo encontrar la inspiración? Observa a tu alrededor. Cualquier acontecimiento puede darte ideas, ¿no es cierto?, para encontrar, ¿no es cierto?, tu historia. Transforma la realidad. Si lo que te gusta es la fantasía, prueba a buscar ideas cotidianas y ubicarlas, ¿no es cierto?, en un espacio y tiempos diferentes. O adapta un cuento. Un recurso muy utilizado es gratificante, es la adaptación de una historia o un cuento, que a ustedes le agraden, pero lo adaptan, ¿no es cierto?, a través de los cambios que ustedes le quieran hacer, los modificar, o sea, de los puntos de vista que ustedes consideren. Busca un tema que te interese y con el que te sientas a gusto. Piensa bien sobre lo que vas a escribir y que le vas, ¿no es cierto?, a contar a los niños, pues finalmente se trata de eso, de contárselo a los niños. Haz un título atractivo y de fácil lectura. No uses una tipografía demasiado pequeña o difícil de leer. Si tu historia tiene un protagonista principal, colócalo en la portada, ¿no es cierto? Porque a los niños les gusta saber quién es el héroe o heroína, ¿no es cierto?, de tu cuento o de esta historia. Se identifica mucho con el personaje. Eso es mucho mejor aún. Entonces, la actividad de hoy día es analizar lo que anteriormente, ¿no es cierto?, acabamos de leer y crear una historia breve, comenzarla, ¿no es cierto?, a redactar y busquen los personajes acorde a la historia que ustedes están haciendo, porque acuérdense la relación que tiene que existir. Y luego dibujar, ¿no es cierto?, estos personajes de tu historia. Entonces, niños, por favor, no olvidar enviar sus evidencias, no olvidar ver los videos. Y aquí yo le coloqué una frase: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. ¿Qué quiero decir con esto? Que día tras día nos tenemos que esforzar, no tan solo en esforzarnos en conocimiento, ¿no es cierto?, de querer aprender más, sino que esforzarnos en ser mejores personas, ¿no es cierto? Y así, con todo este conjunto, ¿no es cierto?, de esfuerzos, tanto en estudios y en ser mejor persona, lograremos todas las metas que nos propongamos en la vida. Bien, entonces, mis niños, espero que se encuentren muy bien y espero sus consultas o dudas, ¿no es cierto?, como siempre a través de mi correo o de mi WhatsApp. Muchos besitos, cuídense mucho.